¿Me dice el nombre de este personaje? Nicolás Luis Lacaille, ¿La nacionalidad? francés, ¿Su fecha de nacimiento? 15 de marzo de 1713. ¿Y de qué se lo acusa a este viejito? Fue un habilísimo observador y excelente calculista. Mire usted. Midió el arco de meridiano sobre Francia, contribuyendo así a determinar la verdadera forma de la Tierra. Su contribución más trascendente, sin embargo, es el catálogo de 10.035 estrellas del hemisferio sur que elaboró a partir de una campaña de 3 años en el Cabo de Buena Esperanza. Desde allí, además, definió y nombró 14 nuevas constelaciones del cielo austral. ¿Tiene algún cráter? Bueno, otra vez me olvidé de buscar el cráter. Qué vaca. Uno no puede estar en todo. No, pero bueno, si no, se lo hacemos. Le debemos se lo hacemos, si no, en la puerta de la universidad con una pala yo creo que podemos hacer un pozo sin que complique a nadie y le ponemos un monolito. Me parece que ya te ganaron de mano. Puede ser, sí. Sí. No, bueno, y si no, usamos un bache. debemos el cráter, pero estoy casi seguro que tiene porque Lacaille fue, la verdad, que un astrónomo que aportó muchísimo, y ahora vamos a contar por qué. Lo otro que quería acotar es que como tenemos una serie de astrónomos franceses, podríamos convocar a un profesor de francés para que nos ayude con la pronunciación, Sí, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Claro. Tenemos una compañera acá que puede ayudarnos, la compañera Nadia. El asunto con don Nicolás fue que, bueno, como siempre, un joven que en principio orientó sus estudios hacia lo eclesiástico. Llegó a ser diácono, pero luego se desalentó porque parece que la carrera eclesiástica en Francia en aquellos momentos, estamos hablando de siglo XVIII, bueno, parece que tenía algunas complicaciones, era muy ríspido el camino. Te vas a morir de hambre, le dijeron. La lucha, no sé eso, pero parece que era muy ríspido el asunto, había mucha disputa de cargos. Y el joven ya tenía una inclinación importante hacia las ciencias, así que primó su vocación hacia la ciencia, dejó trunca su carrera eclesiástica. Su padre falleció siendo él muy joven, así que lo ayudaron amigos de su padre. Y el asunto que rápidamente efectivamente se distinguió como calculista, ¿no? Recordemos que en aquellos momentos la astronomía abarcaba lo que hoy llamaríamos geodesia, ¿no? Que es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. Y entonces una preocupación real de los astrónomos de posición era definir la verdadera forma de la Tierra, y para lo cual se hacía esto de medir los arcos meridianos, ¿no? Por ejemplo, sobre Francia. A lo largo de Francia se podían medir fácilmente casi, si mal no recuerdo, 800 kilómetros de meridiano, y entonces comparando la distancia angular que se determinaba a través de las estrellas con la distancia efectiva sobre la Tierra, se podía sacar alguna conclusión sobre la esfericidad o no de nuestro planeta, que era que no. Claro. Así que en eso se entretenían muchísimo los astrónomos de aquel momento, y Nicolás Lacaille se distinguió inmediatamente por eso, accedió entonces a algunos cargos importantes, hasta que finalmente fue profesor de astronomía del Colegio Mazarino. Allí escribió tratados, dice su biógrafo François Arago, nuestro biógrafo de cabecera, en su obra Grandes Astrónomos, de Newton a Laplace. Quizás hoy llamaríamos apuntes a esos tratados, pero realmente fueron muy importantes, porque el momento en que Arago escribe la biografía de Lacaille, o sea, más de 100 años después, todavía los tratados de Lacaille eran reeditados, con mucho éxito, eran muy demandados. Así que él tenía el reconocimiento de sus alumnos, algunos de los cuales después fueron
astrónomos muy famosos, por la dedicación que tenía respecto a su cargo de profesor, que por otra parte lo ejerció hasta muy pocos días antes Claro. de morir, ¿no? Esta preocupación de Lacaille por la astronomía de posición hizo que trabajara mucho por conseguir la financiación para una campaña de observación en el hemisferio sur. Es así que logra permanecer 3 años allí en el hemisferio sur, en el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, y si mal no recuerdo, creo que fue él que al regresar de esta misión devolvió parte de los gastos, parte del dinero que tenía para sus gastos y que él de alguna manera había ahorrado. Claro. Así que devolvió viáticos. Devolvió viáticos. El último. Hoy sería más famoso por Sí, esto que sí. por las constelaciones. Seguramente. Y hablando de las constelaciones, vos pensás, Alfredo, que en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, el cielo austral todavía no era completamente conocido, porque obviamente había muy poca actividad observacional, Claro. profesional, o en lo que se refiere a la ciencia en el sentido europeo, en el hemisferio sur. Así que Lacaille, además de compilar su famoso catálogo de 10.035 estrellas, se dedicó a definir asterismos, nuevos asterismos, redefinir alguno, y obviamente los bautizó. Así que tenemos 14 constelaciones cuyos nombres y límites se lo debemos a Lacaille. Tal es así que hoy se distinguen claramente cuáles son las constelaciones que nombró Lacaille por sus nombres. Las constelaciones más conspicuas del hemisferio norte, todos tienen nombres que tienen que ver con la mitología griega. Ajá. En cambio, Lacaille, por ejemplo, nombró a una constelación que está próxima a Centauro y a Lupus como la escuadra, Norma, refiriéndose a la escuadra de carpintero, Mira. instrumento que él consideraba lo suficientemente importante como para figurar allí en el cielo, ¿no? El otro es el octante, que es un instrumento derivado del sextante. El octante es importante porque es la estrella que ocupa el polo sur celeste austral, ¿no? Uh-huh. Y nuestra estrella polar, Sigma Octantis, nuestra estrella polar hoy, en estos años, ¿no? Gracias a la precesión, esto va a ir cambiando se va a notar dentro de algunos miles de años. Pero bueno, Octantis o el octante es la constelación que ocupa nuestro polo sur. Luego, otras constelaciones son, por ejemplo, el caballete del pintor, la brújula marina, Pixis, Reticulum, el retículo del telescopio. Se ve que lo que tenía a mano, fácate, ahí le daba nombre. Es una buena estrategia para buscar nuevas contraseñas. Sí. Lo que tenías ahí arriba. En el Observatorio de La Plata se usa mucho. Yo creo que uno se pone y saca el 60% de las contraseñas, las sacó de las constelaciones, en peligro. Siempre dicen los administradores. Escultor, refiriéndose al atelier del escultor. Luego, por cuestiones prácticas, esta constelación, este asterismo quedó simplemente con el nombre del escultor, pero la idea de Lacaille era homenajear el atelier del escultor, ¿no? Luego, telescopio, obviamente, cómo no iba a estar el telescopio que él mismo utilizaba. Hay otra muy curiosa que es Antlia, que es la máquina neumática. ¿Será el inflador? Es una posibilidad. Claro, es una posibilidad. ¿Neumática referido a qué, podríamos decir? En realidad era para hacer el vacío. Ya eran muy populares los experimentos para hacer el vacío e investigar las propiedades de la presión en la atmósfera de la Tierra, así que Lacaille dijo,
la máquina neumática tiene que estar en Tiene el que estar en cielo, el cielo. y allí quedó Antlia. Después está el cincel, que sería la herramienta del escultor, el compás, Circinus, el horno químico, Fornax, Fornax, un curioso nombre. El horno químico lo inventó Lavoisier, ¿no? Que después lo guillotinaron, pobre, unos años después. La Cal estuvo haciendo esto en 1750, si mal no recuerdo, así que muy posiblemente todavía no había sido guillotinado el inventor del horno químico. Claro. Por las dudas, la Cal lo puso allí y quedó inmortalizado. El Horologium, el reloj de péndulo, inventado por Huygens casi un siglo antes, al este de Achernar. Huygens fue el que descubrió los anillos de Saturno. Christian Huygens, que no tiene cráter, una de las grandes deudas que hemos marcado en el ciclo, una denuncia internacional que hemos lanzado el año pasado. Hagámosle uno, vayamos, tomemos, hagamos justicia por mano propia. No tiene cráter en la Luna y fue quien descubrió que las orejas que mencionaba Galileo en sus apuntes, refiriéndose a los bultos que veía al costado de Saturno, Huygens fue el que dijo en realidad son anillos, ¿no? Mensa es una referencia geográfica a la montaña Tabla, que está ahí en las cercanías del Cabo de Buena Esperanza, y después el microscopio. Pero otra cosa interesante que hizo la Cal fue dividió la gran constelación de Argos, que se refería a la nave que usó Jasón para ir a buscar el vellocino de oro, la dividió en la quilla, en la vela y en la popa de la nave. Así que de esta gran constelación creó 3 o 4 constelaciones. La Cal entonces es considerado, digamos, uno de los más grandes astrónomos franceses, y efectivamente es muy recordado cada vez que observamos el cielo por este conjunto de constelaciones con nombres que recuerdan a la edad moderna. Así que esa fue la historia de Nicolás Louis Lacaille. Esta semana, ¿miraste la luna? Fuente de inspiración de poetas y artistas, la geografía de la luna nos ofrece en cada fase un mundo lleno de montañas, cráteres, mares y grietas. Todas han sido fotografiadas y tienen nombre. En Astrolabio te contamos dónde están y cuándo verlas.